y hoy vengo a hablaros de este libro, Homo Musicalis, vaya viaje. Sin más dilación, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Luis Antonio Muñoz. Muy buenas tardes, Luis Antonio. Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí y orgulloso de estar aquí con mi parche del Vas a, respeto. vas a por tu segundo parche, Sí. vas a por tu segundo parche. Un placer estar con la audiencia y bueno, compartir este viaje porque es cierto que tiene muchos componentes de viaje, pues todo este proceso que ha dado lugar a este que es el segundo libro, ¿no? Que he publicado. Bueno, cuando quedamos, yo creo que fue en Navidad que te acercaste al hotel donde yo estaba y bueno, me dedicaste el libro. Tengo aquí el libro dedicado. No lo vamos a leer porque son cosas que se quedan entre el autor y uno. Y bueno, he tenido la oportunidad de ir paladeándolo e ir, como contaba, ¿no? Sumergiéndome prácticamente en un viaje absolutamente brutal, brutal, que comienza en esta caverna que mostraba el vídeo con esos sonidos. Luego vamos a colgar alguno de esos sonidos, porque este es un programa, hay muchas cosas en el... He intentado plasmar, Luis Antonio, lo que tú has hecho en el libro, porque no solamente es un viaje escrito, sino que lo acompañas también, cuéntanoslo, de un canal de YouTube en el que la gente puede ir mientras lee refiriendo a unos vídeos que tú has colgado porque consideras que... Sí, que hay que escuchar los libros que hablan de música porque es una forma de generar un vínculo emocional con aquello que leemos y permite también hacer un viaje individualizado en el que cada uno encuentra su propio ritmo de lectura y su propio ritmo de escucha. No hay nada peor que hablar de música y no poder escucharla. Entonces, ese viaje interactivo además te lleva a través de algo tan sencillo como un canal de YouTube, que es el que utilicé para el primer libro, Historia oculta de la música. El concepto es el mismo. De hecho, hay dos listas de reproducción, una que sigue los capítulos del primero y otra que sigue los capítulos del segundo libro. En cierta medida, el otro día me preguntaban y les decía que están conectados. Los dos tienen como un puente, ¿no? Porque realmente este libro es un viaje, tiene partes también de mis viajes por el mundo relacionados con la música y bueno, pues plantea esa experiencia emocional que implica la escucha y el enriquecimiento a través de la lectura de los datos, pero también de ese tiempo de calidad que nos debemos dar para escuchar. Y es verdad que hablabas de la cueva y es que es muy acertado porque el gran misterio es que nacemos todos de una cueva, formalmente hablando, ¿no? Lo cuentas en Eh, el libro, ¿no? De cómo sí. de cómo el feto, ¿no? Va a Ujú, través de esa cueva, el útero, y ujú. ve la luz. Bueno, empiezas casi ahí. Claro, es que en el fondo es el principio de la humanidad, es el principio de la inteligencia, es el principio de la divinidad y la mirada humana es justo el camino inverso. O sea, nosotros miramos a la cueva como un lugar del que venimos, metafóricamente hablando, y al que miramos porque dentro está el misterio. Y el misterio es necesario porque forma parte de nuestra construcción cerebral, evolutiva y también espiritual, ¿no? Todo este concepto plantea esto que es tan fascinante y el sonido es uno de los procesos investigadores que planteo en el libro, tuvo muchísimo que ver, no solamente el sonido, puesto que un feto cuando nace lo primero que hace es comunicarse con su madre a través de estímulos sensoriales, el olor, pero uno de ellos, y el más importante, el que está relacionado con la vida, es el sonido. Cuando un niño o una niña emiten su primer sonido, la madre sabe que está vivo, sabe que está bien, es bueno gritar, es necesario gritar. Y desde ese origen, desde ese germen, desde esa raíz, se abre todo el camino y todo el proceso hasta la generación de la música como interacción con la inteligencia. Es algo maravilloso que me fascinó plantearlo así. Yo he aprendido un montón de cosas, Luis Antonio, como, bueno, cómo hablas a colación de ese feto, ¿no? Que va saliendo por ese túnel. Hablas de la vibración del Ujú, corazón, cómo hay ese ritmo, ¿no? Vibratorio que hace que el corazón del bebé con el corazón de la madre explicas, ¿no? Que ujú, muchos, entre los que yo me encuentro, pensábamos
que los bebés podían escuchar esas músicas que se puso muy de moda, luego hablamos de eso, porque también lo comentas en tu libro, de ponerle música al bebé, pero los bebés no pueden escuchar como tal, porque todavía no tienen el conducto auditivo formado, incluso lleva un tiempo, pero sí Ujú. esas vibraciones. Y el hecho de que la madre, bueno, pues se calme, se produce una serie de factores químicos que sí que tienen mucho impacto, pero que nos lleva al origen de todo, ¿no? Claro, sí, porque en el fondo el planteamiento es la generación de una química entre, en este caso, entre la madre y el feto. Y es verdad que el uso de una música puede plantear esa adecuación química relacionada con la felicidad entre lo que es la madre y el feto. Y este proceso es fascinante porque si bien, como dices y como aparece en el libro, hay que romper algunos mitos con respecto a que la audición de un bebé, de un neonato, es en el periodo de gestación, no es la que tenemos ya cuando somos adultos o en el periodo de apogeo de audición, donde escuchamos todas las frecuencias de 10, de 20 de 20 hercios a 20.000 hercios, que es el espectro de un oído sano en las mejores condiciones, pero sí que es verdad que hay una serie de sonidos y vibraciones que son las que asociamos a nuestra sensación de felicidad. Por eso cuando estamos metidos debajo del agua y estamos en lugares cálidos, etcétera, hay algo atávico en el origen que también tiene que ver con cómo escuchamos las cosas que están ahí fuera en ese mundo desconocido y que de repente llegamos a él a través de dos cosas, de un proceso increíble que es el de la iluminación, porque necesitamos entrar al mundo de la luz, aunque los bebés nacen casi ciegos, Ujú. pero pueden recibir esa sensación de luminosidad de alguna manera y sobre todo el aire, el oxígeno, el hálito. Ese es el momento mágico y maravilloso que implica que dejamos, y utilizo mucho esta metáfora, salimos del agua para convertirnos en aire. En Y aire. por eso las cosmogonías de las cuales hablo, muchas se centran en este concepto. Bueno, a mí me ha pasado una cosa con el libro, Luis Antonio, que es que, como conoces mi carácter un poco obsesivo, compulsivo, ha habido capítulos con los que me he quedado absolutamente... entraba en bucle, leía una cosa, quería investigar más y entonces me he quedado ahí estancado, no estancado en el mal sentido, sino que quería indagar. Entonces yo creo que el libro, que lo divides en varios bloques, ¿no? Pero hablas, bueno, pues desde la cueva, ¿no? Que hablábamos al Ujú, principio de las músicas como lenguaje, colores, criptografía musical, que luego vamos a hablar de ello, músicas que curan, músicas que matan, ujú. melodías peligrosas, cómo se ha utilizado la música con fines políticos, disidencias musicales, guerra, es decir, un recorrido por lo que somos, el Ujú, ser humano. Yo creo que hay un momento en el libro en el que tú dices que somos creación y somos destrucción también, ¿no? ujú. Somos capaces de lo mejor, somos capaces de lo peor, es el precio de nuestra inteligencia en la visión que yo planteo y un análisis de la música también implica ciertas rupturas de mitos, ¿no? Cuando tú le dices, siempre también utilizo esta metáfora, le dices a alguien, yo soy músico, todo el mundo te dice, qué bien. Pero nunca te dicen qué mal, ¿no? Entonces, en el fondo, la música que todos asociamos a un estado de bienestar, a un estado de, ¿cómo diría? De alegría también, pero también nos permite manejar otra serie de emociones. Resulta que un poco como todo el proceso que generó el primer libro, Historia oculta de la música, me hizo entrar en otros temas que si bien no estaban tan relacionados con el ocultismo, con la magia, con el misterio, sí tenían un enfoque que estaba relacionado con otro de los grandes misterios del ser humano, que es el cerebro. Por eso la portada del libro trata de contar una historia. La portada del libro es esta famosa línea evolutiva que hemos Sí. visto en muchísimos gráficos relacionados con la prehistoria, Y el cerebro pero aquí detrás, ¿eh? el cerebro está detrás, pero si te das cuenta, el cerebro está formado por notas Sí, musicales sí, sí. y un Vamos a ver si detalle, se puede ver a la mejor. hora de contar la historia, ahí se ve estupendamente. Un detalle a la hora de contar la historia es que quien está tocando el piano es una mujer. Sí. Porque yo quería integrar en este libro toda esta mirada, llamémosle contemporánea,
en la cual hay que romper determinados mitos y tratar de generar nuevas miradas que impliquen un concepto de igualdad efectiva, en el sentido Mm. de que, por desgracia, gran parte de la literatura musical escrita está hecha por hombres y para hombres, y ahora el concepto pegaba muy bien por contraste con la idea de homo, que asociamos a hombre, pero homo es el género homo que implica a los hombres y a las mujeres dentro de esa misma clasificación. Y eso me parecía muy interesante porque los cerebros no tienen esa diferenciación. Entonces, desde ese punto de partida, lo que quería era analizar la importancia de la música en nuestro proceso selectivo, evolutivo y natural, pero siempre dejando un pequeño espacio hacia circunstancias misteriosas que provienen del propio cerebro, de nuestra forma de percibir las cosas, de nuestra forma de entender la vida, que son fascinantes.